Con Educa y Revista Durama presentan En Voz de... Muy buenas noches, gracias por la invitación a opinar en este importante medio de difusión para la educación que es Coneduca. Primero que nada, te quiero decir que es la danza en sí misma, como muchas de las actividades físicas y vistas desde un punto de vista integral, son actividades que complementan la formación de los seres humanos en general. En este caso, los niños. No obstante, la base esencial de esto es las nociones de ritmo, la ubicación espacial y la ubicación temporal. Esto independientemente de lo que es la coordinación motriz fina y gruesa. Esto traducido en lo que es la madurez física y neurológica. Estos son los elementos por los cuales cualquier actividad, eh, sea la danza, el teatro, la música, la educación física, el deporte por sí mismos, juegan un papel importante en el desarrollo de los niños y de los seres humanos, insisto. Ellos aprenden, nosotros aprendemos a partir de lo que es el movimiento. Cuando nosotros hacemos una analogía respecto a situaciones de la vida cotidiana, generalmente recurrimos a experiencias que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida, especialmente en los primeros años de vida. Lo demás sigue siendo una repetición de estos eventos. Y hago un especial énfasis en el movimiento porque incluso han habido diferentes corrientes del conocimiento en donde se le da mucho énfasis a aprender a través de la acción. Y esto en las últimas eh, épocas, en los últimos años, a través de lo que nosotros en la educación superior le hemos denominado la educación o el aprendizaje por medio de competencias. La danza, retomo, es un elemento no solamente físico, sino también de tipo cognitivo, porque involucra el desplazamiento, el conocimiento del espacio, las nociones de ritmo, la conjunción de un principio, una introducción, una interpretación y un cierre que permanecen en el ser de cada uno de nosotros de una forma muy arraigada. Y eso permite la adquisición de otras habilidades. Para la nueva escuela mexicana, según he leído un poco, tan solo de cómo se está estructurando, cobra una especial relevancia el hecho de que los niños eh, basan sus conocimientos en menos contenidos y en más experiencias físicas. Entonces, aquí es a donde hace un clic realmente la danza y otras actividades artísticas. Y la relevancia, insisto, tiene que ver más con el hecho de hacer, de experimentar, de complementar cualquier tipo de aprendizaje a través del movimiento, a través de la experiencia, a través de hacer suyas otras habilidades que les lleven a aprender otro tipo de conocimientos. Ahora, ¿cómo reforzamos la experiencia humana? Insisto, todos los seres humanos somos desde siempre, o sea, no solo pensando en la etapa infantil, somos personas que aprendemos a través de todos los sentidos. Y la danza, el teatro, la música, la oratoria y otras actividades se aprenden precisamente a través
de las experiencias con todos los sentidos y del movimiento. Cuando uno aprende a dominar ciertas cosas, ciertas rutinas, ciertos formatos de lo que es, hablo en concreto de la danza, nosotros hacemos sinapsis con muchas cosas más y eso nos permite un crecimiento, una madurez y una inteligencia incluso emocional que es bien importante en el desarrollo futuro. Bueno, fíjate que te traje justamente algunos de los ejemplos de algo que hemos estado trabajando con niños en una escuela privada aquí en la ciudad de Tlaxcala. Este es un penacho. Este penacho se utiliza para una danza que se llama danza de guaguas. Esta danza se ejecuta en la Sierra Norte del estado de Puebla. Es una danza totonaca. Si tú preguntas o investigas un poco acerca de la danza de los guaguas, te vas a dar cuenta que hay diferentes versiones, fundamentalmente en dos estados, en Puebla y en Veracruz. Tiene un simbolismo muy especial. Se habla que el guagua es el chiquito, el pequeñito, esto con respecto a lo que son los mundialmente famosos voladores de Papantla. Son primos hermanos. La danza de guaguas tiene una peculiaridad. También vuelan. Y este vuelo que ellos hacen, lo hacen sobre una cruz. Son 4 personas montadas en una cruz que giran vertiginosamente, sostenidos esta cruz en 2 palos. Los voladores de Papantla se postran en un palo muy alto, de más de 30 metros, y en ese palo giran, pero de forma circular. Se dice que son 36 vueltas las que tienen que dar hasta tocar el piso, que están relacionadas con con las semanas que comprenden el año. Este simbolismo para la danza de guaguas tiene que ver con el hecho del el inicio y el fin de la vida, el ciclo constante de nacer, crecer, reproducirse y morir. Este simbolismo permite conocer, entre otras cosas, dónde está el estado de Veracruz, dónde está el estado de Puebla, eh, quiénes fueron los papantecos o quiénes son los papantecos, por qué lo llevan a cabo. Esta pequeña historia que te hice acerca de la danza nos permite ubicar muchas cosas de cómo considerar a la danza como un elemento didáctico, vivencial, completamente parte de la cultura en los contenidos, en los conocimientos, en la historia, en todo lo que el alumno debe entender acerca de sus orígenes. Entre otras cosas, la danza no solamente, te digo, es un elemento en el cual tú puedas moverte de una forma más precisa en un espacio con coordinación motriz fina, gruesa, con ritmo y demás elementos que son importantes en el desarrollo físico, sino que además también te ubican, te contextualizan y ayudan a la sociedad a entender cuál es el origen de nuestra cultura, cuál es nuestra función social y por lo cual también tenemos que estar muy orgullosos. Aquí te muestro otro de los elementos. Todos estos elementos son originales. El penacho que te mostré hace un momento es un penacho que se mandó a hacer justamente en la Sierra de Puebla. Este lo hicimos nosotros. Este es un sombrero de una danza que se llama Danza de los Negritos. Y este tiene otro origen. Es un poquito más contemporáneo, si lo queremos ver así, porque es más o menos a la llegada de de las comunidades negras a nuestro país, cuando los españoles trajeron a estos esclavos para la siembra y cosecha de la caña de azúcar
también en la Sierra Norte de Puebla y Papantla, concretamente en el estado de Veracruz. Hay una historia al respecto. Pero bueno, esto te lo platico porque hemos asociado no solamente, insisto, lo que es la habilidad de bailar con el origen de la danza, con la forma en cómo se contextualiza, se ubica y también se platican historias en torno a lo que nosotros quisiéramos hacer partícipes a nuestros alumnos, en el que ellos también pudieran ser capaces de hablar de sí mismos por sus orígenes y por su importancia y por su amor al país, a la cultura en general. Tenemos ya implementadas algunas cosas. Es, es, es completamente algo nuevo en lo que a lo que nos estamos enfrentando. No obstante, estas estrategias de enseñanza tampoco son nuevas. Yo incluso he tomado algunos cursos con personas que son prácticamente, ellos mismos lo dicen así como que dioses de la danza. Son personas que tienen una trayectoria muy amplia en la enseñanza, pero que dada su trayectoria tienen poco tiempo, incluso ya no tienen edad para ofrecer este tipo de cursos. Casi siempre lo hacen por medio de monitores. Y los monitores lo que hacen es grabar secuencias, hacer algo que se denomina desglose de pasos, notación coreográfica, notación rítmica, diseño de trayectorias y luego la explicación de estos elementos de forma integral en algo como si estuvieras tú armando un rompecabezas. Permíteme hacer esa analogía. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que es el desglose de pasos. En el desglose de pasos se dice, para esto se tiene que capacitar a la gente para que manejemos un lenguaje similar. Y estamos hablando de triscados, zapateados, pespunteados, guachapeos, guachapeos huastecos, guachapeos jarochos, zapateados norteños, en fin, una serie de cuestiones técnicas de un lenguaje homologado que el receptor, en este caso el estudiante, entiende. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de un video. Se pasa un monitor, el monitor hace una determinada secuencia, se explica y el estudiante lo entiende. Después se hacen repeticiones. Luego se van integrando estas repeticiones en una secuencia que integra un baile. Después se pasa a una pareja o un conjunto de elementos ejecutando dicho baile ya concluido. Pero para esto también se hace una notación coreográfica. La notación coreográfica es diversa. Yo creo que esa es una de las más diversas que hay. Pero hay una que al menos yo conozco un poco, que es el sistema Lavant o Lavantation. Ese sistema tiene hace muchos años y no nace en la danza folclórica, nace en la danza contemporánea. Y también tiene ciertos simbolismos que se explican a la persona, ya sea al ejecutante o al profesor que vaya a preparar este tipo de casos. Y él diseña trayectorias o se le indican cuáles son las trayectorias dentro de un escenario. Yo creo que si nosotros conjuntamos estos elementos y los proponemos a través de los videos o de las videoconferencias, como en este caso la que estamos haciendo ahora, no sería tan difícil llegar a un resultado bien planificado, no tan complejo, y que llegado el momento cuando todo esto acabe o estructurándolo de tal suerte que los alumnos lo lleven a cabo en el escenario, solo es cuestión de madurar las secuencias, las trayectorias
las coreografías y los ritmos. Porque evidentemente este tipo de cosas se hacen de una manera más práctica. Entonces, lo que nosotros tendríamos es que buscar las estrategias para que el alumno entienda el concepto de danza y de baile de forma individual. Y después, llegado el momento, lo hagamos de forma colectiva para que ya en el escenario sea de forma integral. Ya el poner vestuario, el poner otro tipo de elementos es algo, ciertamente es más complejo, pero para efectos de este momento de la pandemia sería lo último, es como la envoltura del regalo. Los retos es hacer llegar estos elementos a los alumnos. El que, mira, de por sí, el baile, y sobre todo el baile folclórico, el baile regional mexicano, tiene muchas limitaciones contemporáneas, muchas. Entre otras, el hecho de que los alumnos se afrentan mucho de esto, de lo que es suyo. Esa es una. La otra, que obviamente por este aculturamiento que estamos viviendo, se tiende a estigmatizar el baile, la danza regional como algo de poco valor. Ese es uno de los retos que deberíamos de incrementar y de que deberíamos de afrontar, más que incrementar, deberíamos afrontar. El tratar de hacer el trabajo de convencimiento en los alumnos de que esto es un elemento valioso que hay que preservar. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad y tenemos que hacerlo muy fuertemente. Déjame te digo una experiencia. Hace poquito, antes de todo problema del COVID, perdón, tuvimos un convivio, tuvimos una demostración de todos los muchachos que venían a movilidad aquí a nuestra facultad, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y venían muchachos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. Y se trató de hacer una convivencia respecto a lo que somos cada uno de nosotros como pueblo. Los muchachos que más me sorprendieron, y tengo la fortuna de conocer un poco ese país, fueron los peruanos. Independientemente de que eran muchos, más de 20 muchachos de Perú, armaron un programa de música, de danza, de leyenda, de cuento, de declamación de su país. No tuvieron ningún problema en hacerlo. Y eso, en lo particular, a mí me llenó de emoción porque ellos estaban muy convencidos y estaban muy felices de mostrarnos su cultura. Los panameños, un poco menos, pero no menos importante y no menos orgullosos. Los colombianos igualmente. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros, los mexicanos, los de casa. Nosotros hicimos una demostración de baile moderno. Y eso que se trataba de una muestra de nuestra cultura. El baile moderno es una cosa muy bonita. No, con eso no quiero denostarlo. Simplemente que como una demostración de nuestra cultura no encajaba en el evento. Mientras el resto de los muchachos hicieron una muestra de su cultura, incluso hasta de su gastronomía, y todo con recursos, bolsas de plástico negras, recuerdo periódicos, o sea, no necesitaron sus trajes regionales para demostrar su cultura. Y nosotros estando aquí, lo que demostramos fue algo que no es propio. Es una reflexión profunda y es un reto. Yo lo platiqué mucho con mis alumnos en esos momentos porque les decía, ¿saben la razón por la cual a los peruanos, a los colombianos, no les costó mucho trabajo
demostrar lo que son porque lo viven a diario. Y nosotros ya no lo vivimos a diario. Nosotros vivimos una cantidad de cosas que ya no son propiamente nuestras. Estamos haciendo una mezcla de una cultura, yo no quiero decir que no sea buena, simplemente ya estamos perdiendo lo que es nuestra esencia y le estamos dando un valor más importante a lo que no es nuestro. Ese es un reto y es un gran reto de la educación desde el principio de nuestra educación básica hasta donde tope. Creo que es recuperar nuestra esencia, recuperar nuestros valores, recuperar lo que somos, recuperar nuestra cultura. Es una tarea muy, muy importante que nos queda absolutamente a todos. Sí, primero que nada, tendríamos que hacer una selección de objetivos no muy, muy complejos, porque el movimiento requiere cierto grado de complejidad. Cosas muy sencillas que contribuyan a la madurez de los chicos, tratando de hacerlas atractivas. Eh, por ejemplo, la coordinación motriz fina, coordinación motriz gruesa, a partir de ejercicios muy elementales como es el balsado. Un día les platicaré qué es esto. Y eso asociarlo con pequeñas sílabas que los niños las hagan repetitivas. Y esto lo pueden hacer como un ejercicio bien simple por medio de una cámara. Ese es uno. La segunda, el tratar de ir escalando este tipo de cosas ya con música. Poner de las canciones populares que tenemos en nuestro país, las más conocidas, sones bien conocidos, pero que lleven esa finalidad, la anterior que les decía, el ir escalando estos movimientos de manos, pies, incluso voz, con las sílabas que les digo, asociándolos a estas canciones. Y la tercera, tratar de establecer un reto en el cual los chicos se graben haciendo todo este tipo de actividades para que ellos a su vez las hagan virales ahora por medio del YouTube, por medio del WhatsApp, pudieran hacer hasta concursos en los cuales, con base en los likes que pudieran dar sus ejecuciones, ellos mismos pudieran valorar y catalogar su trabajo como sobresaliente. Eso también sería algo que en lo particular yo ya lo estoy tratando de hacer, y esto me parece que es atractivo para todos los chicos. Fíjate que eh, recuerdo un poco cuál fue mi primera experiencia así realmente de valor en la danza folclórica hace muchos años. Yo empecé, quizá no muy joven, pero empecé a bailar por ahí de los 19, 18 años, tal vez. Y quizá una de las cosas que más me gustó de ese tiempo de mi juventud fue el haber comparado mis bailes, mis danzas, mi ejecución artística con la de otros países. Entonces, si esto lo pudiéramos llevar a la práctica a través de videos, a través de las redes sociales, hay muchos festivales, hay muchos eventos de tipo nacional e internacional con los cuales pudiéramos intercambiar estas ejecuciones con otras sociedades. Los festivales internacionales del folclore, que son organizaciones que dependen de la UNESCO, me parece que ya están promoviendo este tipo de cosas. Claro que ahorita todo el mundo vivimos un momento muy, muy, muy convulso y que no tenemos claridad de cómo vamos a salir. Pero creo que esta es una de las cosas que se están ya facilitando en términos de la música y de la danza.
¿Cómo podemos intercambiar ejecuciones por medio de videos, de las redes sociales mismas, a través de la apreciación de lo que ocurre en otras culturas y en otras latitudes? De verdad, yo amo a mi país, amo a mi México como quizá muchos de los que nos escuchan a través de Coneduca. Pero puedo asegurarles que una de las cosas que más me ayudaron a entender y amar a mi país fue precisamente el entendimiento de su cultura a través de la danza. Y por medio de la danza también entendí otras de las cosas que me ayudaron a elegir mi camino profesional, que fue el de los negocios internacionales. Es decir, la danza es algo que te ayuda a descubrir muchas de las cosas que incluso no sabes, no conoces de ti mismo. Coneduca Revista Drama presentaron, en voz de presentación, Yacelina Estrada López, una producción de Coneduca.